Capítulo 1. La llama que despierta. La mayoría despierta, pero no despierta de verdad. Abren los ojos por la mañana, sí, pero su alma sigue dormida. Viven atrapados en el mismo ciclo, el mismo patrón, el mismo ruido. Desayunan con prisa, trabajan sin pasión, y se distraen con pantallas que los alejan de sí mismos. Viven, pero no están vivos. Y no es culpa suya. Nacieron en un mundo que premia la obediencia, no la conciencia. Les enseñaron a repetir, no a cuestionar. A competir, no a entender. A consumir, no a pensar. Pero tú no estarías aquí si fueras como los demás. Hay una chispa que te arde por dentro. Una incomodidad que no puedes ignorar. Como si algo dentro de ti supiera, con certeza silenciosa, que estás hecho para más. No para seguir el camino trazado, sino para trazarlo tú. No para obedecer, sino para despertar. Y esa llama es el principio de todo. Los antiguos lo sabían. Sócrates decía, una vida sin examen no merece ser vivida. No hablaba de notas ni diplomas. Hablaba de conciencia. De cuestionarlo todo. De mirar dentro de ti con la brutal honestidad de quien no teme lo que encontrará, porque sabe que la verdad libera, aunque duela. Despertar es el acto más violento que existe. No se hace con suavidad. No se hace en silencio. Es una ruptura. Un colapso de todo lo que creías ser. ¿Estás dispuesto? Porque no se trata solo de querer más. Se trata de ser más. Más consciente. Más sabio. Más libre. Y para eso, hay una verdad que nadie quiere decirte. Estás compitiendo con miles de millones de personas que no se están preparando. No se están informando. No están leyendo. No están cuestionando. No están cultivando su mente como un jardín sagrado. Y ahí, justo ahí, es donde tú tomas ventaja. No necesitas ser un genio. Ni tener contactos. Ni suerte. Solo necesitas una decisión. Una rutina diaria que te separe de los que duermen. Una hora de lectura, de análisis, de contemplación profunda, vale más que 100 horas de esfuerzo ciego. ¿Crees que Edison simplemente descubrió la bombilla? No. Pasó por más de 1000 fracasos. Y cada vez que el mundo decía te equivocaste, él decía, no fracasé, encontré una manera que no funciona. ¿Crees que Disney fue solo un soñador con suerte? Le rechazaron más de 300 veces. Le dijeron que no tenía imaginación. Que sus ideas eran absurdas. ¿Y qué hizo? Construyó un imperio de magia, porque entendía algo que el resto ignoraba. El mundo no lo cambian los realistas. Lo cambian los obsesivos. Los tercos. Los que se informan, aprenden, se adaptan, y nunca dejan de construir. Informarse a diario. No es una sugerencia. Es una obligación moral para cualquiera que quiera vivir con propósito. Cada página que lees es una conversación con los muertos que cambiaron el mundo. Cada libro es una ventana al alma de un visionario. Carnegie, Lincoln, Mandela, Hobbes. Todos fueron lectores. Todos fueron buscadores. Ninguno esperó a que el conocimiento llegara a su puerta. Lo cazaron. Lo desgarraron. Lo digirieron hasta que formara parte de su sangre. Y tú también puedes. Pero tendrás que romper con el ruido. Tendrás que alejarte de las conversaciones vacías, de los titulares diseñados para distraerte, de las redes que alimentan tu ansiedad pero matan tu claridad. Tendrás que escoger, cada día, alimentar tu mente en lugar de tu ego. Porque el conocimiento no es información. Es transformación. Cuando alimentas tu mente, tus decisiones cambian. Cuando tus decisiones cambian, tu destino cambia. Y eso es lo que la mayoría nunca entenderá. No es un golpe de suerte. Es una acumulación diaria de sabiduría que, con el tiempo, se convierte en ventaja. Ventaja silenciosa. Invisible. Imparable. Mientras otros se ríen, tú observas. Mientras otros juzgan, tú estudias. Mientras otros consumen, tú construyes. Y un día, sin avisar, te conviertes en aquello que nadie vio venir. Porque te preparaste cuando nadie miraba. Porque leíste cuando era más fácil ver series. Porque investigaste cuando era más cómodo repetir.
Porque elegiste la incomodidad diaria de aprender, en lugar del confort letal de ignorar. Ahí empieza la superioridad real. No la que grita, sino la que resuena. No la que impresiona, sino la que transforma. Y es por eso que estás aquí. Porque sabes, aunque aún no puedas explicarlo, que el mundo pertenece a quienes lo entienden mejor. Y entenderlo mejor requiere más que suerte. Requiere intención. Disciplina. Furia sagrada por saber más. Así empieza tu ventaja. Con una elección. Con una página. Con una rutina sagrada de aprendizaje diario que no se negocia, no se cancela, no se posterga. Porque si tú no alimentas tu mente, alguien más lo hará por ti. Y no con verdad. Sino con miedo. Con propaganda. Con limitaciones disfrazadas de realidad. Pero tú ya no estás dormido. Tú estás despertando. Y cuando uno despierta, el mundo tiembla. Capítulo 2. El poder invisible de la mentalidad. Hay una guerra silenciosa que se libra todos los días, no en las calles, no en los gobiernos, ni siquiera en los mercados, es una guerra interna, personal, invisible, entre la versión de ti que se conforma con sobrevivir y aquella que está desesperada por evolucionar. Esta guerra no se gana con fuerza física, se gana con algo mucho más fundamental, con la mentalidad. Todo lo que eres, todo lo que haces, todo lo que tienes o no tienes, empieza con cómo piensas. No se trata de pensar positivo. No se trata de repetir frases vacías frente al espejo esperando que la vida mágicamente se alinee. No. Se trata de la estructura mental con la que interpretas el mundo, con la que te enfrentas al fracaso, con la que digieres la adversidad, con la que procesas el dolor, el rechazo, la incertidumbre, y aún así sigues avanzando. La mentalidad es el sistema operativo de tu conciencia. Y si no lo actualizas, te quedarás atrapado ejecutando los mismos errores una y otra vez, convencido de que el problema está afuera, cuando siempre estuvo adentro. Napoleón Hill, en su legendaria obra Piense y hágase rico, no empezó hablando de dinero, empezó hablando de deseo ardiente, de propósito definido y de fe inquebrantable. Porque entendía que la riqueza no es un resultado exterior, sino un reflejo de la forma en que interpretas tu valor interno. Ford dijo una vez: tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. Esa es la esencia de la mentalidad, es una profecía que se autorrealiza. La mayoría de las personas reaccionan ante la vida. Tú debes responder desde la conciencia. Porque reaccionar es automático, inconsciente, animal. Pero responder es un acto de maestría, es detenerte, observar, elegir cómo vas a interpretar el momento y decidir con quién te estás alineando, con tu miedo o con tu visión. La mente puede ser tu esclava o tu verdugo, dependiendo de quien tenga el control del timón. Y no basta con leer sobre mentalidad. Tienes que reprogramarte. Tienes que desafiar cada creencia que heredaste sin querer, cada pensamiento limitante que absorbiste cuando eras niño, cada voz interna que te dice no eres suficiente o eso no es para ti. Porque esas voces no son tuyas, son ecos del entorno, residuos de un sistema que le teme a las personas que piensan por sí mismas. Y por eso la educación formal jamás te enseñará a pensar como un visionario, te enseñará a obedecer, a memorizar, a seguir instrucciones. Pero la mentalidad de quien está por delante del 99% nace cuando dejas de esperar permiso. Mentalidad es entender que cada dificultad es una invitación. Que cada crisis puede ser una bendición disfrazada. Que cada día tienes dos caminos, justificar tu mediocridad o diseñar tu grandeza. No necesitas tener todas las respuestas hoy. Pero sí necesitas entrenar tu mente para hacer las preguntas correctas. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué oportunidad hay oculta en este dolor? ¿Qué versión de mí está emergiendo a través de este proceso? El mundo te dirá que tengas cuidado, que seas realista, que no sueñes tan alto. Y te lo dirán no porque se preocupan por ti, sino porque tu ambición despierta su conformismo. Porque tu fuego les recuerda que ellos apagaron el suyo. No los juzgues. Pero tampoco los sigas. Agradece su miedo, y luego ignóralo. Los grandes, los que rompieron esquemas, los que dejaron huella, piensa en Da Vinci, Tesla, Roosevelt, Malcolm X, Frida Kahlo, Steve Jobs, no tenían la mentalidad promedio. Eran obsesivos. Intrépidos.
Inconformes. No estaban esperando aprobación. Estaban ocupados construyendo mundos nuevos mientras los demás defendían los viejos. Y si tú quieres estar un paso adelante, no puedes pensar como el promedio, no puedes reaccionar como el promedio, no puedes vivir al nivel superficial del promedio. Tienes que cultivar una mentalidad a prueba de excusas. Una mentalidad que, en vez de preguntar ¿por qué a mí?, pregunta ¿qué puedo construir con esto? Una mentalidad que no se quiebra ante el rechazo, porque sabe que el rechazo es simplemente la señal de que estás desafiando el orden establecido. Una mentalidad que no depende de la motivación, porque la motivación es un lujo emocional que va y viene, tú necesitas disciplina mental, constancia sin condiciones. Y eso se construye. No en grandes momentos de iluminación, sino en pequeñas decisiones diarias, levantarte cuando no quieres, leer cuando nadie te obliga, elegir el camino difícil cuando todos van por el fácil. Cada vez que lo haces, reprogramas tu mente. Cada vez que eliges lo correcto sobre lo cómodo, refuerzas tu identidad como alguien imparable. La mentalidad no es una frase bonita que sueltas en redes sociales. Es un compromiso brutal contigo mismo. Es un diálogo constante en el que tú decides si alimentas a tu gigante o a tu víctima. Y esa decisión, aparentemente invisible, es la que determina si te conviertes en alguien que observa la historia o alguien que la escribe. Así que pregúntate, ¿con qué mentalidad estás enfrentando este día? ¿La del que sobrevive o la del que conquista? ¿La del que espera o la del que crea? Porque la forma en que piensas es el destino que estás fabricando, pensamiento a pensamiento, elección a elección, sin darte cuenta. La buena noticia es que puedes reconstruirlo. La mala es que nadie lo hará por ti. Y por eso tan pocos lo logran. Porque se necesita una valentía feroz para mirar dentro, una fuerza casi sobrenatural para cuestionar lo que has creído durante años y reemplazarlo por lo que realmente funciona. Pero si lo haces, si tomas ese camino, si te comprometes con tu mente como el activo más sagrado de tu existencia, entonces sí, te pondrás por delante del 99%. No por soberbia. Sino porque el 99% no lo hará. Y tú, desde hoy, ya no eres parte del promedio. Eres el arquitecto de tu propia realidad. Capítulo 3. Claridad en medio del ruido. Vivimos en una época donde la información nos inunda, pero la sabiduría escasea. Donde puedes acceder a millones de ideas en segundos, pero no encuentras un solo pensamiento que te dé paz. Donde todos hablan, todos opinan, todos gritan su verdad, y sin embargo, tú puedes pasar años sin escuchar la tuya. Esa es la paradoja del mundo moderno, nunca ha sido más fácil distraerse, y nunca ha sido más difícil tener claridad. La claridad no es un lujo, no es un adorno mental, no es algo que aparece mágicamente cuando tienes tiempo libre o cuando la vida se calma. La claridad es una decisión estratégica, un estado interno que se construye, no se espera. Y se construye, precisamente, en medio del ruido. Porque si esperas a que el mundo se calle para poder pensar con claridad, jamás vas a pensar por ti mismo. El ruido nunca se detiene. Pero tú puedes elegir no participar en él. En una época donde todo compite por tu atención, notificaciones, titulares, redes, publicidad, urgencias ajenas, escándalos sin sustancia, lo más radical que puedes hacer es aprender a proteger tu espacio mental. Porque si tu mente está constantemente reaccionando al caos exterior, entonces nunca va a escuchar el orden interior. Y ahí es donde empieza la confusión, cuando confundes movimiento con progreso, cuando confundes actividad con propósito, cuando crees que estar ocupado significa estar avanzando. No. La claridad requiere quietud. Y la quietud requiere coraje. Coraje para desconectarte del ruido. Para decir no a la agenda de los demás. Para crear espacios sagrados de silencio, no por romanticismo espiritual, sino porque sabes que tus mejores decisiones nacen de ahí, del silencio incómodo, de la pausa profunda, del momento en que dejas de reaccionar y comienzas a observar. Ese es el punto donde las piezas del rompecabezas comienzan a alinearse. Warren Buffett lo dijo sin rodeos. La diferencia entre las personas exitosas y las personas muy exitosas es que las muy exitosas dicen no a casi todo. ¿Por qué? Porque tienen claridad. Saben lo que quieren, y por lo tanto, saben lo que no quieren.
No se trata de tener 1000 oportunidades, se trata de tener una visión tan nítida que todo lo demás se vuelve irrelevante. Porque cuando tienes visión, todo ruido se vuelve distracción. Mira la historia, los grandes no se convirtieron en leyenda porque hicieron de todo, se convirtieron en leyenda porque se enfocaron brutalmente en lo que verdaderamente importaba. Nikola Tesla vivía en la obsesión científica, rechazando todo lo que no aportara a su visión. Beethoven componía con una concentración casi dolorosa, mientras el mundo afuera se movía sin él. Marie Curie pasó años aislada en laboratorios, destruyendo su cuerpo lentamente por una idea más grande que su comodidad. Ellos no necesitaban claridad porque el mundo era fácil, necesitaban claridad porque el mundo era caótico. Y tú también. Si no tienes una brújula interna, vivirás en piloto automático, saltando de tarea en tarea, de meta en meta, de frustración en frustración, sin entender por qué sigues sintiéndote vacío aunque estés lleno de actividad. Y ese vacío no se resuelve con más estímulo. Se resuelve con dirección. La claridad comienza con una sola pregunta poderosa: ¿qué carajo estoy construyendo con mi vida? No qué quiero evitar. No qué quiero impresionar. No qué quiere mi familia. ¿Qué quiero construir? Cuando puedes responder eso sin tartamudear, sin justificarte, sin disfrazarlo, empiezas a despertar una fuerza que antes estaba dormida. Porque ahora todo empieza a tener sentido. Ya no te sientes perdido porque sabes hacia dónde vas. Ya no te paraliza el miedo porque sabes por qué estás luchando. Ya no te agobian las decisiones pequeñas porque entiendes que no se trata de tener múltiples caminos, se trata de tener uno, y recorrerlo con una determinación que quema los puentes con la duda. Pero llegar a esa claridad no es cómodo. Porque para ver lo que realmente quieres, primero tienes que enfrentar todo lo que no quieres. Tienes que atravesar la niebla de expectativas ajenas, el peso de tus inseguridades, la presión de pertenecer a un molde que no fue diseñado para ti. Y eso duele. Pero ese dolor es parte del proceso. Es la incomodidad de la verdad liberándose de la prisión de la confusión. Y una vez que encuentras esa claridad, todo cambia. Tu tiempo se vuelve valioso, no por ego, sino porque sabes que cada hora sin enfoque es una hora que no vuelve. Tus relaciones cambian, porque dejas de tolerar lo superficial y empiezas a buscar conexiones que alimentan tu propósito, no tu imagen. Tu lenguaje cambia, porque hablas desde la certeza, no desde la necesidad de aprobación. Y tu energía cambia, porque ahora cada acción tiene un sentido, una intención, una dirección. No es magia. Es estrategia interna. Y la mayoría no la aplica, no porque no pueda, sino porque no ha tenido el coraje de parar el ruido. Pero tú sí puedes. Porque ya estás despertando. Y ahora, con cada día que eliges claridad sobre confusión, propósito sobre pánico, enfoque sobre estímulo, estás construyendo algo que el 99% jamás verá, una vida guiada desde adentro. Y cuando logras eso, ya no necesitas que el mundo te entienda. Porque tú te entiendes a ti mismo. Y eso, en este siglo de ruido perpetuo, ya te pone 10 pasos por delante. Capítulo 4. Visión, el lenguaje de los que vienen del futuro. Nada grande se ha construido jamás sin una visión clara. Nada duradero, nada que transforme, nada que valga la pena. Toda catedral comenzó como un pensamiento imposible. Toda revolución empezó como una idea ridícula. Todo imperio fue, primero, una alucinación de alguien que se atrevió a ver lo que otros no veían. La visión no es una imagen bonita del futuro. Es una declaración brutal de lo que no estás dispuesto a aceptar como destino. Es una confrontación con la realidad actual y una rebelión silenciosa contra la mediocridad establecida. La visión verdadera no se forma en condiciones ideales. Nace en el caos, se moldea en la oscuridad, se forja en el silencio interno cuando el ruido de la duda se vuelve insoportable. Quien tiene visión no espera a que el mundo le dé permiso, porque entiende que el futuro pertenece a los que están dispuestos a inventarlo. Y eso no se enseña en la escuela. Se despierta con hambre. Con esa inquietud sagrada que te grita desde dentro que estás aquí por algo más que pagar facturas y fingir sonrisas. Con ese desasosiego que sientes cuando haces lo que deberías y aún así sientes que algo no cuadra. Eso es tu visión intentando romper las paredes de la costumbre. Tener visión no significa tener todo resuelto.
Significa tener algo tan claro por delante, que incluso en medio de la incertidumbre, sabes hacia dónde dirigirte. Significa tener una imagen interior tan vívida del tipo de persona que quieres ser, del impacto que quieres dejar, de la obra que quieres construir, que cada paso se convierte en un acto deliberado. No necesitas saber cómo vas a lograrlo todo hoy, pero necesitas ver con nitidez el porqué. Porque cuando tu porqué es poderoso, tu cómo se vuelve inevitable. La visión es ese fuego interno que transforma obstáculos en excusas muertas. Es la diferencia entre quien se rinde ante el primer no y quien convierte el no en una oportunidad para refinar su estrategia. Los grandes no tuvieron más recursos, tuvieron más visión. Thomas Edison no inventó la luz eléctrica por accidente, tenía una visión de un mundo iluminado que lo sostuvo a través de 1000 fracasos. Walt Disney no construyó su imperio mágico porque fue afortunado, lo hizo porque veía castillos donde otros solo veían pantanos. Elon Musk no creó SpaceX por diversión, lo hizo porque su visión de la humanidad expandiéndose al espacio era más grande que el miedo a fallar. ¿Y tú? ¿Qué tan grande es tu visión? ¿Es suficientemente poderosa como para sacarte de la cama cuando nadie te ve? ¿Es suficientemente clara como para guiarte cuando todos los caminos se oscurecen? Una visión no se impone. Se descubre. Se cultiva. Se protege. Y se refina con cada golpe que la vida te da. Porque cuando tu visión es real, el rechazo no te destruye, te entrena. La soledad no te paraliza, te afila. La demora no te frustra, te fortalece. Y en un mundo donde el 99% vive reaccionando a la urgencia del momento, tú te separas porque estás operando desde un plano distinto, el de quien vive desde la intención, no desde la reacción. Pero cuidado, tener visión sin compromiso es solo un juego de ego. Es fantasía que se disuelve ante el primer desafío. La verdadera visión exige acción, sacrificio, renuncia. No puedes querer cambiar el mundo si no estás dispuesto a cambiarte a ti. No puedes aspirar a liderar si aún eres esclavo de tus hábitos más débiles. No puedes hablar de futuro si tu presente está gobernado por la indecisión. La visión te obliga a crecer, a levantarte incluso cuando no hay aplausos, a insistir incluso cuando nadie cree. Porque si tú no crees en lo que ves, nadie más lo hará. Y por eso la visión es un lenguaje. No se expresa solo con palabras, se expresa con conducta, con prioridades, con enfoque. Se expresa en cómo usas tu tiempo, con quién te rodeas, que toleras y que ya no estás dispuesto a aceptar. Se expresa con tus hábitos diarios, con tu disciplina invisible, con tu capacidad de decir no a lo bueno para decirle sí a lo verdaderamente extraordinario. Visión no es solo imaginar. Es construir. Es tomar el plano mental y transformarlo, día tras día, en una obra visible. Es tener una obsesión tan nítida que cada acción se vuelve un ladrillo, cada día un bloque de construcción, cada decisión un paso deliberado hacia el lugar donde ya vives internamente, aunque aún no hayas llegado físicamente. Y cuando vives con visión, tu presente deja de ser una trampa. Se convierte en un terreno fértil, un escenario de entrenamiento, un laboratorio donde todo sirve, donde todo cuenta, donde incluso el fracaso se vuelve funcional. Porque cuando tienes visión, incluso tu dolor tiene dirección. Y eso, en un mundo donde la mayoría simplemente existe sin rumbo, es una ventaja imposible de medir. Capítulo 5. Propósito, el ancla que no permite que te pierdas. Hay una diferencia inmensa entre estar ocupado y estar alineado. Entre llenar tus días con tareas y llenar tu alma con dirección. Entre hacer mucho y avanzar hacia algo que realmente importa. El mundo moderno celebra el movimiento sin dirección, el multitasking vacío, la productividad sin propósito. Se nos enseña a correr antes de entender hacia dónde vamos. Se nos impulsa a acelerar sin preguntarnos si ese camino nos acerca o nos aleja de quienes realmente queremos ser. Y en medio de ese vértigo colectivo, el propósito se convierte en el único ancla capaz de mantenerte firme cuando todo lo demás pierde sentido. El propósito no es una meta. No es una cifra. No es una profesión. Es mucho más profundo que eso. Es la conexión íntima con una causa mayor que tú, una razón que da sentido al esfuerzo, una claridad que pone orden al caos. No se trata de tener un gran sueño decorativo,
Se trata de saber por qué te levantas cada mañana cuando el mundo parece no darte razones. El propósito es lo único que convierte el sacrificio en significado. Sin él, todo esfuerzo parece castigo. Con él, cada paso, incluso el doloroso, se convierte en parte de un viaje que vale la pena. La historia nos lo grita desde el pasado. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente de Auschwitz, escribió en medio del horror su obra monumental El hombre en busca de sentido. Lo que descubrió allí, entre la muerte y la humillación, fue simple y devastador. Quienes encontraban un propósito, sobrevivían con una fuerza que desafiaba toda lógica. Quienes no, simplemente se apagaban desde dentro. No es la circunstancia la que nos quiebra, decía Frankl, es la falta de sentido. Cuando sabes por qué estás resistiendo, el cómo deja de ser tan importante. Y en el mundo moderno, esa lección es más válida que nunca. Porque aunque ya no vivamos en campos de concentración, vivimos en cárceles mentales. La cárcel del vacío existencial. La del conformismo silencioso. La del así es la vida. Una cárcel que no tiene barrotes físicos, pero te encierra con dudas, te intoxica con cinismo, y te convence de que buscar propósito es una fantasía reservada para soñadores ingenuos. Pero no lo es. Buscar propósito es un acto de rebelión consciente contra el sinsentido programado. Es mirarte al espejo y preguntarte, con brutal honestidad, si estás viviendo o simplemente repitiendo el guión que alguien más escribió para ti. Tu propósito no tiene que ser masivo ni visible. No tienes que salvar el mundo ni liderar una revolución. Tu propósito puede ser silencioso, íntimo, incluso invisible para los demás, pero si está alineado con tu alma, te dará una energía que ninguna motivación superficial podrá igualar. Porque el propósito verdadero no depende del reconocimiento externo, se alimenta desde adentro. Es ese fuego silencioso que sigue ardiendo incluso cuando todo parece ir en contra. Es lo que hace que valga la pena volver a intentarlo después de fallar. Es lo que le da sentido a tus límites, dirección a tu fuerza y claridad a tus decisiones. Y no se encuentra de la noche a la mañana. No es una revelación mística que baja del cielo con una banda sonora épica de fondo. Se encuentra construyéndolo. Se encuentra caminando. Probando. Fallando. Sintiendo. Reflexionando. Haciendo el trabajo interno que pocos están dispuestos a hacer. Preguntándote, ¿cuándo me he sentido más vivo? ¿Qué estaría dispuesto a hacer incluso si no me pagaran? ¿Qué injusticia no puedo ignorar? ¿Qué experiencia me cambió tanto que ya no puedo ver el mundo de la misma manera? A veces tu propósito está escondido en tu herida. En lo que más te dolió. En aquello que prometiste que nadie más tendría que pasar. A veces está en tu historia, en tu origen, en tus raíces, en ese lugar donde fuiste débil y decidiste que nunca más. Otras veces está en tu admiración más profunda, en eso que te emociona sin explicación racional, en eso que te llama aunque no entiendas por qué. Pero siempre está. Aunque no lo veas aún con claridad. Aunque aún estés explorando. Aunque todavía estés construyendo el lenguaje para poder nombrarlo. Y una vez que lo tocas, aunque sea por un instante, ya no puedes vivir igual. Porque el propósito no te deja en paz. No se apaga. No se adapta. No se negocia. El propósito arde, exige, confronta. Te empuja a salir de tu zona cómoda, a abandonar el papel de víctima, a enfrentar tus contradicciones, a rediseñar tu vida. Porque no puedes tener un propósito elevado y seguir tolerando una existencia baja. No puedes decir que quieres impacto y seguir eligiendo distracción. No puedes hablar de legado si sigues postergando tu responsabilidad. El propósito te exige transformación. Porque para sostener una causa más grande que tú, tienes que convertirte en alguien más grande que tu versión actual. Y eso significa evolución constante, crecimiento implacable, compromiso inquebrantable. No porque tengas que ser perfecto, sino porque tienes que estar en movimiento. No puedes dejar que la confusión o la duda te paralicen indefinidamente. Porque nadie más puede caminar este camino por ti. Y cada día que lo pospones, alguien allá afuera sigue necesitando el valor que solo tú puedes ofrecer. Así que no esperes más a tener todas las respuestas. Comienza desde donde estás. Con lo que sabes. Con lo que te duele. Con lo que te inspira.
con lo que no puedes ignorar. Porque si esperas a tener certeza total antes de moverte, estarás muerto antes de empezar. El propósito no necesita garantías. Solo necesita decisión. La decisión de no seguir viviendo una vida prestada. La decisión de encender esa chispa, sostenerla contra el viento y convertirla, con cada día vivido con intención, en un incendio que alumbra a otros. Y cuando vives con propósito, ya no compites. Porque entiendes que cada quien tiene una misión distinta. Ya no necesitas validación, porque tu fuego es interno. Ya no postergas, porque entiendes que el tiempo es sagrado. Y, sobre todo, ya no te pierdes, porque cada paso que das tiene sentido. Aunque duela. Aunque cueste. Aunque tardes más. Porque sabes que estás caminando hacia algo que realmente importa. Y eso te separa de casi todos. Capítulo 6. Disciplina, el puente silencioso entre tu visión y tu realidad. En un mundo que idolatra la motivación momentánea, que premia la emoción fugaz y el impulso inmediato, hablar de disciplina parece anticuado, casi incómodo, como si fuera una reliquia de otros tiempos. Pero si hay un principio que ha construido imperios, salvado vidas, moldeado mentes brillantes y sostenido legados que atraviesan generaciones, es la disciplina. No hay éxito real sin ella. No hay grandeza que sobreviva sin la estructura interna de quien se ha entrenado a sí mismo a hacer lo necesario incluso cuando no siente deseos de hacerlo. Porque la motivación es volátil. Llega y se va. Es como el clima, hay días soleados donde todo fluye y sientes que puedes con el mundo, y hay días grises donde cada paso cuesta, donde la mente te traiciona y el cuerpo quiere rendirse. Y es ahí donde la mayoría se detiene. Porque están acostumbrados a actuar solo cuando se sienten bien, cuando están inspirados, cuando todo está alineado. Pero la vida real no funciona así. La vida real premia a quienes actúan igual con ganas o sin ellas. La vida real obedece al compromiso, no a la emoción. La disciplina es esa capacidad que muy pocos están dispuestos a desarrollar porque no es glamorosa, no es celebrada públicamente, no produce resultados inmediatos. Es ingrata a corto plazo. Y precisamente por eso es tan poderosa. Porque la gran mayoría se rinde antes de que empiece a funcionar. Porque no están entrenados para sostener un proceso sin ver frutos inmediatos. Porque viven con la lógica infantil de si no me da resultados ahora, no sirve. Pero tú no estás construyendo una gratificación rápida. Tú estás construyendo un carácter. Una estructura. Una mente capaz de resistir presión, superar caos, sostener visión. Mira cualquier figura que admires realmente, atletas de élite, artistas legendarios, empresarios visionarios, pensadores que redefinieron la historia. Todos tenían una ética de disciplina que trascendía el talento. Porque el talento sin disciplina se desvanece. Se oxida. Se desperdicia. Y la disciplina sin talento, en cambio, puede construir una excelencia inesperada. Porque lo que te transforma no es hacer lo perfecto una vez. Es hacer lo correcto una y otra vez, durante años, con una paciencia salvaje, con una obsesión silenciosa, con una resistencia al aburrimiento que la mayoría no tiene. Y eso es lo que nadie te dice, que la disciplina es profundamente aburrida al principio. No hay fuegos artificiales. No hay aplausos. Solo hay repetición. Rutina. Constancia. Dolor físico, mental y emocional. Dudas que susurran cada día, ¿vale la pena esto? Y es ahí, en esa zona gris donde los resultados aún no llegan y el cansancio empieza a pesar, donde se define tu destino. Porque es ahí donde decides si vuelves atrás o si te conviertes en alguien nuevo. Alguien para quien la palabra compromiso ya no depende de cómo se siente, sino de lo que decidió ser. Tener disciplina no es tener una vida rígida y estéril, como muchos creen. Es tener la libertad de elegir tu futuro en lugar de ser esclavo de tus impulsos. Es haber desarrollado una mente que no se rinde ante cada excusa, que no busca atajos baratos, que no necesita estímulos externos para moverse. Es tener el control de ti mismo, cuando el mundo vive entregado a la distracción, a la gratificación instantánea, al mínimo esfuerzo disfrazado de autocuidado. No confundas comodidad con paz. No confundas descanso con abandono. La disciplina no te quita libertad, te la devuelve.
Porque lo que haces repetidamente se convierte en quien eres. Y si tus hábitos están gobernados por la pereza, el miedo, la dilación, el ruido, entonces tu identidad está siendo moldeada por tu versión más débil. Pero si tus hábitos están gobernados por la conciencia, la constancia, la estructura y la intención, entonces estás moldeando una identidad capaz de sostener cualquier sueño que te atrevas a concebir. Y esa transformación no ocurre en eventos extraordinarios. Ocurre en tus mañanas. En cómo te levantas. En cómo trabajas cuando nadie te mira. En cómo estudias cuando nadie te obliga. En cómo decides actuar cuando sería más fácil posponer. No necesitas disciplina para cuando todo está saliendo bien. La necesitas para cuando el cuerpo te dice que no, para cuando la mente quiere negociar, para cuando la excusa suena lógica, para cuando los demás te dicen que pares, que descanses, que no hace falta tanto. La disciplina es la barrera entre la versión que deseas y la versión que te sabotea. Y si no aprendes a gobernarte, serás gobernado por tu entorno. Si no aprendes a imponerte reglas internas, vivirás persiguiendo validación externa. Y si no entrenas tu capacidad de hacer lo correcto sin que nadie te aplauda, siempre estarás a merced del reconocimiento de otros. Y hay algo que debes entender con urgencia: si tú no te disciplinas, alguien más lo hará por ti. Un jefe, una deuda, una crisis de salud, una consecuencia que podrías haber evitado. Porque la disciplina no es un castigo. Es prevención. Es autocuidado de alto nivel. Es amor propio expresado en forma de estructura. Es respeto por tu futuro. Es mirar tu vida con la seriedad de quien sabe que el tiempo es limitado y no puede permitirse vivir en modo automático. Así que no esperes a sentirte listo. No busques más motivación. No necesitas estar inspirado para actuar. Necesitas ser leal a lo que decidiste construir. Porque cada vez que eliges disciplina sobre excusa, estás diciéndole al universo que estás listo. Que eres digno. Que eres capaz. Y si sostienes esa decisión por el tiempo suficiente, todo en tu realidad comenzará a moverse a tu favor. Pero solo si resistes el impulso de rendirte antes de tiempo. Porque al final, la disciplina no solo construye resultados. Construye quién eres. Capítulo 7. Acción. El juicio final de todo pensamiento. Nada de lo que piensas tiene valor real si no lo conviertes en acción. Ninguna idea, por brillante que parezca, ningún plan, por ambicioso que suene, ningún sueño, por inspirador que sea, tiene el poder de cambiar tu vida si se queda encerrado en la comodidad de tu mente. Pensar sin actuar es como tener mapas sin caminar el terreno. Es como imaginar una vida que nunca te atreves a construir. La acción es el único lenguaje que entiende el universo. Es la moneda con la que se paga cada resultado. Es la frontera infranqueable entre quienes fantasean y quienes conquistan. Vivimos en una era donde pensar está sobrevalorado, donde planificar se ha vuelto una excusa elegante para no empezar, donde el perfeccionismo se disfraza de estrategia y la procrastinación se justifica con frases como «estoy esperando el momento ideal» o «aún no estoy preparado». Pero la verdad, la cruda, incómoda y definitiva verdad, es que la mayoría no actúa, no porque no sepa qué hacer, sino porque le aterra fallar, le paraliza el juicio ajeno, le pesa más la duda que el deseo. Y mientras más piensas sin actuar, más reforzado queda el patrón de inacción en tu cerebro, más te hundes en la parálisis del análisis, más difícil se vuelve simplemente dar un paso. Y sin embargo, es precisamente en ese primer paso donde comienza la transformación. No necesitas tener claridad absoluta para empezar. No necesitas garantías. No necesitas la certeza de que todo saldrá bien. Solo necesitas la decisión de actuar aunque aún no tengas todo resuelto. Porque el movimiento crea información. La acción genera claridad. El proceso te enseña lo que la planificación no puede. Aprendes 1000 veces más en una semana de acción imperfecta que en 6 meses de preparación teórica. Porque solo la fricción del mundo real te revela tus límites, tus puntos ciegos, tus verdaderas fortalezas. Los grandes del mundo no se convirtieron en leyendas por ser los que más pensaban. Se convirtieron en leyendas por ser los que más actuaban. Leonardo da Vinci llenó más de 7,000 páginas de ideas, pero lo que lo hizo eterno no fue su imaginación, sino su obsesión por llevar esas ideas a la realidad,
por pintar, construir, experimentar, fallar, corregir, insistir. Jeff Bezos no pensó en Amazon durante años esperando a que la economía fuera ideal. Lo empezó con riesgo, con decisión, con una acción concreta que dio inicio a un imperio. Harriet Tubman no liberó esclavos escribiendo manifiestos, lo hizo caminando de noche, arriesgando su vida, llevando su causa al terreno de la realidad. Y así, en cada rincón de la historia, la acción ha sido el factor diferencial entre los que cambiaron el mundo y los que solo hablaron de hacerlo. Actuar no significa moverse sin pensar. Significa pensar con suficiente profundidad como para que el pensamiento desemboque en una decisión concreta. Significa elegir el coraje por encima del miedo. Significa dejar de negociar con la duda. Significa que dejas de construir castillos en el aire y te ensucias las manos en el barro de la ejecución. Porque el mundo real no se transforma con buenas intenciones, sino con decisiones que se convierten en trabajo, y trabajo que se convierte en resultados tangibles. Y aquí es donde la mayoría se queda atrás, porque actuar requiere exponerte a ti mismo, a la crítica, al fallo, al juicio de los que nunca se atrevieron. Requiere aceptar que no tienes el control total. Requiere abandonar la comodidad de la algún día y aterrizar en el vértigo de la ahora mismo. Requiere decir, no sé cómo va a salir esto, pero ya no puedo seguir esperando. Y eso incomoda. Pero también te libera. Porque cada vez que actúas, rompes un grillete invisible. Rompes la ilusión de que necesitas estar listo. Rompes la prisión mental del perfeccionismo. Rompes la narrativa interna que te mantenía pequeño. Acción no es impulso sin dirección. Es compromiso sostenido con tu visión. Es convertir cada día en un campo de batalla donde la intención se convierte en realidad, donde tus valores se traducen en hábitos, donde tu identidad empieza a construirse con hechos y no con deseos. La acción es lo que transforma tu mente. Porque no puedes actuar consistentemente como alguien disciplinado, determinado y enfocado, y seguir creyendo que eres débil, disperso o mediocre. Tu cuerpo te entrena, pero tu conducta te define. La repetición de acción alineada con tu visión reescribe tu autoconcepto, y al hacerlo, transforma por completo el tipo de vida que puedes sostener. Y es ahí donde entiendes algo fundamental: no estás esperando las condiciones, tú las estás creando. No estás esperando motivación, tú la estás fabricando a través del movimiento. No estás esperando permiso, tú te lo estás otorgando. Porque si esperas a actuar solo cuando todo esté claro, perfecto y validado, seguirás esperando el resto de tu vida. Pero si decides actuar hoy, con duda, con miedo, con imperfección, estarás haciendo algo que el 99% no está dispuesto a hacer: darle forma real a su visión. No en teoría. En práctica. Y ahí es donde se abre la brecha. Ahí es donde te separas. Ahí es donde construyes. Capítulo 8. Gratitud, la fuerza silenciosa que redefine tu realidad. Si no aprendes a ver el valor de lo que tienes hoy, jamás estarás preparado para sostener lo que dices querer mañana. No importa cuántos objetivos logres, cuántas metas taches, cuántos avances consigas, si tu mente no ha sido entrenada para reconocer el privilegio de estar vivo, siempre vivirás con una sensación de escasez. Y esa escasez no es material. Es existencial. Es una ceguera voluntaria que te impide ver el milagro que ya estás habitando. No se trata de ignorar lo que falta. Se trata de reconocer lo que ya es. No para conformarte, sino para fortalecerte desde la raíz. La gratitud no es debilidad. No es pasividad. No es resignación. Es una forma consciente de entrenamiento mental para recuperar el control de tu atención. Porque lo que enfocas, crece. Y si pasas tu vida enfocándote en lo que no tienes, en lo que no salió, en lo que no llegó, entonces estás alimentando la narrativa de víctima, estás fortaleciendo tu amargura, estás programando tu mente para ver carencia donde hay posibilidad. Y eso, a largo plazo, destruye tu capacidad de construir, de avanzar, de sostener visión. El verdadero poder de la gratitud está en que te devuelve al presente con una claridad devastadora. Cuando puedes parar, respirar, observar y decir: estoy vivo. Estoy aquí. Estoy aprendiendo. Estoy avanzando,
Rompes el ciclo mental de vivir esperando un mañana perfecto para poder sentir paz. Y entiendes, de una vez por todas, que la paz no es un resultado de tus circunstancias, es una habilidad interna. Es una decisión radical de interpretar tu vida desde la conciencia, no desde la queja. Porque mientras te quejas, te haces pequeño. Mientras agradeces, te expandes. Y sí, es incómodo al principio. Porque todo en la cultura moderna está diseñado para que siempre quieras más, siempre desees lo que no tienes, siempre te compares con alguien que parece estar más adelante. Pero la gratitud real es una rebelión contra ese sistema de manipulación emocional. Es decir, sí, tengo ambición, sí, quiero más, pero no desde la carencia, sino desde la plenitud. No desde la desesperación, sino desde la honra. No porque me falta, sino porque ya estoy completo y lo siguiente es expansión, no reparación. La gratitud no te hace pasivo. Te hace preciso. Porque cuando estás agradecido, puedes ver con más claridad. Puedes tomar mejores decisiones. Puedes elegir desde el centro, no desde el vacío. Y eso te hace más fuerte, más estable, más confiable. Porque una persona que reconoce su camino, incluso cuando aún está en construcción, es una persona que inspira confianza, que transmite energía, que se convierte en un imán para las oportunidades. Nadie quiere trabajar con alguien que está constantemente en guerra con la vida. Pero todos gravitan naturalmente hacia aquellos que tienen la capacidad de ver propósito incluso en la incertidumbre. Piensa en los grandes líderes, en los que realmente marcaron diferencia. Nelson Mandela, 27 años en prisión, y aún así hablaba de reconciliación, no de venganza. Malala, herida por balas de odio, y aún así luchando por la educación con una sonrisa. Viktor Frankl, sobreviviente de un infierno, y aún así afirmando que el ser humano puede encontrar sentido incluso en el sufrimiento más inhumano. ¿Cómo se logra eso? No con teoría. No con fórmulas mágicas. Se logra cultivando una gratitud feroz. Una forma de presencia que no niega el dolor, pero tampoco se rinde ante él. Y eso no se entrena con afirmaciones vacías. Se entrena todos los días, al despertar y decidir conscientemente hacia dónde vas a dirigir tu enfoque. Se entrena cuando eliges ver la lección en lugar de quedarte atascado en la herida. Cuando decides que el día de hoy, aunque no sea perfecto, merece tu mejor versión. Cuando miras lo que tienes y lo usas con maestría, en vez de esperar a que llegue algo mejor para empezar a tomarte en serio. Porque si no puedes valorar lo que tienes ahora, tampoco sabrás valorar lo que venga después. La gratitud no es pasiva. Es acción. Es levantarte y darlo todo, no porque tengas todas las condiciones, sino porque honras cada oportunidad. Es elegir tu actitud, no en los días fáciles, sino en los días grises. Es responder a la vida no con queja automática, sino con presencia consciente. Y eso, en este mundo distraído y quejumbroso, te convierte en una anomalía poderosa. Te convierte en alguien que no depende del clima exterior para actuar, en alguien que ha desarrollado una fortaleza interna que ya no se negocia, no se vende, no se quiebra ante la primera tormenta. Y lo más fascinante es que la gratitud cambia la forma en que trabajas, en que estudias, en que sirves, en que lideras. Ya no haces las cosas desde la obligación, sino desde la elección. Ya no ves tu rutina como castigo, sino como privilegio. Ya no necesitas presión externa, porque tu propio nivel de conciencia te impulsa. Y cuando ese cambio ocurre, el mundo lo nota. Porque tu energía cambia. Porque tu tono cambia. Porque tu mirada, tus decisiones, tu impacto, todo empieza a reflejar una persona que vive desde el poder, no desde la falta. Por eso la gratitud es estrategia. Es enfoque. Es visión. No es solo un valor emocional. Es una herramienta táctica para mantener tu mente afilada, tu alma en paz y tu camino en marcha. Porque no importa cuánto avances, si pierdes la capacidad de agradecer, perderás también la capacidad de disfrutar, de sostener, de expandirte. Y al final, lo que no agradeces, lo pierdes. No porque te lo quiten, sino porque te desconectas. Porque dejas de verlo. Porque lo das por hecho. Porque en la ceguera de tu ambición, olvidas lo sagrado de lo simple. Y si no puedes encontrar poder en lo simple, jamás sostendrás lo extraordinario. Capítulo 9. Adaptabilidad.
el arte silencioso de sobrevivir al cambio y salir más fuerte. El mundo ya no cambia lentamente. Se transforma en tiempo real. La tecnología, los valores sociales, la economía, el conocimiento, todo se mueve a velocidades que antes tomaban generaciones, y ahora ocurren en meses, a veces en semanas. Lo que ayer era tendencia, hoy es obsoleto. Lo que ayer era certeza, hoy es una incógnita. Y en medio de esa velocidad implacable, sobrevive, y prospera, no el más fuerte, ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta. Porque la adaptabilidad no es solo una habilidad práctica, es una filosofía interna, es entender que resistirse al cambio no lo detiene, solo te deja atrás. Adaptarse no significa conformarse. No es resignarse ni aceptar pasivamente lo que ocurre. Es todo lo contrario. Es ver el cambio no como una amenaza, sino como un campo fértil de posibilidades. Es entender que cada disrupción puede ser el inicio de una ventaja estratégica, si tienes el coraje de observarla sin miedo y el ingenio de reposicionarte rápido. La adaptabilidad es lo que convierte la incertidumbre en terreno de conquista. Es lo que transforma la crisis en catalizador. Es la capacidad de reformular tus métodos sin traicionar tu esencia. Y eso, en un mundo tan frágil, es la diferencia entre desmoronarte o reconstruirte. Pero no es fácil. Porque adaptarse requiere humildad. Requiere aceptar que lo que te funcionó ayer hoy puede ser inútil. Requiere dejar de aferrarte a tus viejas formas de pensar, a tus procesos ya conocidos, a tu necesidad de control. Requiere que sueltes certezas que alguna vez te dieron seguridad, pero que hoy se han convertido en cadenas mentales que te impiden evolucionar. Y eso es incómodo, porque nos gusta lo que podemos prever, lo que podemos dominar, lo que podemos repetir sin pensar. Nos gusta tener la ilusión de que sabemos lo que viene. Pero esa ilusión, cuando se instala demasiado profundamente, te convierte en una versión rígida de ti mismo, y lo rígido, en tiempos de caos, se rompe. El bambú resiste mejor que el roble en medio del huracán, no porque sea más fuerte, sino porque sabe inclinarse. Lo mismo ocurre contigo. No tienes que resistir cada cambio con fuerza bruta. Tienes que observar, leer el terreno, entender las nuevas reglas del juego y moverte con agilidad. En un mundo donde las industrias enteras desaparecen, donde las competencias cambian, donde las narrativas sociales se transforman de una década a otra, quedarte fijo en tus viejas ideas es una sentencia de irrelevancia. Y aquí es donde muchos fallan, confunden identidad con rigidez. Creen que si cambian, traicionan su esencia. Pero adaptarse no es traicionarte. Es permitir que tu esencia evolucione. Es refinar tu misión con nuevos lenguajes, nuevas herramientas, nuevos caminos. Es entender que lo que no se adapta, muere. Y que si realmente crees en tu visión, entonces deberías estar dispuesto a transformarte 1000 veces con tal de sostenerla. Porque tu propósito no depende de cómo llegas, depende de que llegues. Y si eso implica reinventarte por completo, entonces eso es lo que toca. Mira a los grandes adaptadores de la historia. Steve Jobs no solo construyó Apple, la perdió, fue expulsado, humillado, descartado, y volvió años después, no como el mismo joven rebelde, sino como un líder refinado por la derrota, que entendió que adaptarse no era perder fuerza, sino ganar profundidad. Darwin no escribió sobre la supervivencia del más fuerte, escribió sobre la supervivencia del más flexible. Y las especies que sobreviven no son las más agresivas, son las más inteligentes, las que interpretan los cambios del entorno y modifican su comportamiento en consecuencia. Lo mismo aplica para ti. Si no estás dispuesto a cuestionar tus patrones, entonces estás eligiendo voluntariamente convertirte en una versión caduca de ti mismo. Y adaptarse no siempre significa cambiar todo. A veces es un ajuste. A veces es una relectura del momento. A veces es mirar una situación que ya habías etiquetado como fracaso y reinterpretarla como un punto de inflexión. A veces es dejar de luchar contra lo inevitable y empezar a crear dentro de lo nuevo. Porque todo momento trae consigo una puerta, aunque esté camuflada de pérdida, de dolor o de confusión. Y si tienes la mirada entrenada, puedes verla. Pero si estás anclado en lo viejo, si estás cegado por la nostalgia, si tu ego aún necesita tener razón más que evolucionar, entonces esa puerta se cerrará sin que siquiera la notes.
Y aquí está la verdad brutal, nadie te va a avisar cuando debes cambiar. Nadie te va a decir este es el momento. No hay alarma. No hay calendario. Solo señales. A veces sutiles. A veces violentas. Pero si no estás despierto, las ignorarás. Y cuando por fin decidas moverte, puede que ya sea tarde. Por eso, la adaptabilidad no es solo una reacción. Es una actitud proactiva. Es un hábito mental de estar siempre leyendo el entorno, preguntándote, ¿esto sigue funcionando? ¿Sigo siendo efectivo? ¿Esto me está llevando a donde quiero o solo me mantiene en movimiento? Es cuestionarte, no para destruirte, sino para reconstruirte con más precisión, con más fuerza, con más conciencia. Y no se trata de cambiar constantemente por inseguridad. Se trata de cambiar estratégicamente por crecimiento. No porque te falte algo, sino porque sabes que hay más dentro de ti esperando ser activado. Es una evolución consciente, no un salto desesperado. Y esa diferencia se siente. Se nota. Porque quien cambia desde la inseguridad, pierde solidez. Pero quien cambia desde la visión, se vuelve imparable. Así que no le temas al cambio. Témeles más a tus propias excusas disfrazadas de lealtad al pasado. Porque si el precio de quedarte donde estás es traicionar lo que puedes llegar a ser, entonces ya sabes lo que debes hacer. Muévete. Cuestiona. Reinvéntate. No para encajar, sino para expandirte. No por miedo, sino por visión. Porque la vida, al final, no premia al que más se defiende. Premia al que más se transforma. Capítulo 10. Resiliencia, la ciencia de resistir sin romperse, la maestría de caer y levantarse más preciso. Todos quieren crecer, pero pocos quieren sangrar. Todos quieren transformarse, pero casi nadie está dispuesto a sostener el peso de ese proceso cuando ya no queda energía, cuando los resultados no aparecen, cuando la vida parece haberse olvidado de tus esfuerzos. Y es precisamente en esos momentos cuando se mide tu verdadera altura interna, no en los días en los que todo fluye, sino en esos días ásperos, largos, solitarios, donde sigues adelante sin garantías, sin validaciones, sin mapas claros, guiado únicamente por una mezcla de visión, compromiso y una resiliencia forjada en fuego. La resiliencia no es resistencia bruta. No es aguantar hasta reventar. No es negar el dolor ni fingir que nada te afecta. Es todo lo contrario. Es tener una relación consciente con la adversidad. Es mirar al fracaso no como un enemigo, sino como un maestro que llega con dureza, pero siempre con un mensaje. Es aprender a procesar tus caídas no desde la autocompasión ni desde la vergüenza, sino desde una serenidad activa que te permite observar, aprender, reajustar y continuar. Es rehusarte a definirte por tus tropiezos. Es tomar cada golpe como una instrucción práctica sobre cómo fortalecerte de una forma que los libros jamás podrán enseñarte. Mucha gente cae, pero no se levanta de verdad. Se arrastran. Sobreviven. Se adaptan al daño. Se acomodan en el dolor y lo convierten en identidad. Dicen yo soy así porque me pasó esto, y con eso firman su sentencia, dejan que un momento de su vida defina su trayectoria entera. Eso no es resiliencia, es rendición decorada. Es estancamiento emocional con narrativa dramática. Es vivir atrapado en el eco de una herida que se repite porque nunca fue procesada, solo archivada. Y si no tienes el coraje de revisar tu dolor con honestidad, si no te permites resignificar tus experiencias, si no decides convertir cada cicatriz en una señal de dirección, entonces estás condenado a repetir patrones bajo la excusa de que la vida te golpeó. Pero hay otro camino. El de quienes usan cada caída como materia prima para refinarse. El de quienes entienden que el sufrimiento, cuando se integra, se transforma en potencia. Que lo que te rompe hoy, puede ser lo que te sostiene mañana, si eliges no esconderlo sino convertirlo en estructura. Esa es la resiliencia verdadera, no solo rebotar, sino reconstruirse con nueva arquitectura interna. No solo levantarse, sino hacerlo más lúcido, más ligero, más sabio. No solo seguir, sino hacerlo mejor. Y eso implica tomar una decisión diaria, no victimizarte, no culpabilizar al mundo, no aferrarte a lo que no funcionó. Implica interrumpir el diálogo mental que te dice que por haber sufrido, ya no puedes avanzar.
Implica dejar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto a mí? Y empezar a preguntarte, ¿qué puedo hacer con esto ahora? Porque aunque el pasado no se puede borrar, tu reacción frente a él puede redefinir por completo tu historia. Y no será rápido. No será limpio. No será perfecto. Pero será real. Y ese realismo brutal, sin adornos, sin filtros, es lo que te permite moverte con profundidad mientras los demás siguen atrapados en la superficie de sus excusas. La resiliencia se entrena, y como todo entrenamiento real, duele. Duele reconocer tus errores sin castigarte. Duele dejar ir lo que ya no funciona. Duele soltar a personas que no quieren evolucionar contigo. Duele admitir que perdiste tiempo, oportunidades, energía. Pero ese dolor no es castigo. Es parte de la purificación. Es el precio de la conciencia. Es el síntoma natural de una identidad vieja que se resiste a morir mientras una nueva está intentando nacer. Y si entiendes eso, si en lugar de huir eliges sentir, si en lugar de evitar eliges procesar, entonces estás cruzando un umbral que muy pocos alcanzan, el de convertirte en alguien imposible de romper. Mira la historia. No verás resiliencia en discursos. La verás en acción. En Mandela saliendo de prisión sin odio. En Malala volviendo a estudiar después de casi perder la vida por defender su derecho a hacerlo. En Stephen Hawking enfrentando una enfermedad degenerativa sin dejar de expandir los límites de la ciencia humana. En Oprah levantándose desde el abuso y la pobreza para convertirse en una de las voces más influyentes del planeta. En cada historia de impacto real hay una dosis intensa de resiliencia, no nacida del privilegio, sino del fuego, del rechazo, del fracaso, del dolor y de la profunda elección de no dejarse definir por las heridas, sino de convertir esas heridas en propósito. Tú también tienes acceso a ese fuego. Pero tendrás que pasar por la fragua. Tendrás que enfrentarte contigo mismo sin anestesia. Tendrás que estar dispuesto a reconstruir tu autoestima desde cero cuando el mundo te la haya derrumbado. Tendrás que dejar de buscar explicaciones eternas y empezar a construir soluciones presentes. Tendrás que elegir con disciplina quién quieres ser en los días donde nadie te da razones para seguir. Porque ahí es donde nace el verdadero carácter. No en el éxito. No en el reconocimiento. No en los momentos brillantes. Nace en el fango. En la derrota silenciosa. En ese punto donde muchos abandonan, y tú decides continuar. Y lo más brutal de todo es que la resiliencia no se nota cuando la tienes. Solo cuando los demás se rompen y tú sigues. Solo cuando el caos llega y tú no te desmoronas. Solo cuando la tormenta azota y tú no desapareces. La resiliencia es invisible, pero se manifiesta en tus resultados. Es silenciosa, pero grita en tus decisiones. Es interna, pero transforma tu mundo externo de forma irreversible. Y eso es lo que realmente te separa del 99%, no que no hayas caído, sino que cada vez que lo hiciste, elegiste levantarte como alguien más sabio, más enfocado, más fuerte. Capítulo 11. Aprendizaje, la reconfiguración constante del individuo que se niega a estancarse. Aprender no es leer libros por obligación ni memorizar frases para sonar inteligente en una conversación. Aprender es reestructurar tu forma de ver el mundo, desarmar tus creencias antiguas, contrastarlas con nueva información, revisar tus esquemas mentales más profundos y decidir si siguen funcionando o si deben ser sustituidos por otros más eficaces, más funcionales, más reales. Aprender no es lo que hacemos en la escuela, es lo que hacemos cuando nos negamos a seguir siendo la misma persona que ayer. Es lo que ocurre cuando tu experiencia desafía tu teoría, cuando lo que ves contradice lo que creías, cuando la vida te lanza una lección que no pediste, no entendiste al principio y no olvidaste jamás. En un mundo donde la información es infinita pero la sabiduría escasea, el aprendizaje real se ha vuelto más difícil que nunca. Porque nos hemos acostumbrado a consumir sin procesar, a repetir sin cuestionar, a saber sin transformar. Confundimos conocimiento con inteligencia, pero no es lo mismo. Tener información no significa tener criterio, recitar conceptos no significa que puedas aplicarlos bajo presión, leer mucho no te convierte en sabio si lo que lees no te lleva a pensar diferente, sentir diferente, actuar diferente. El aprendizaje real tiene un precio.
Exige humildad para reconocer que no sabes tanto como creías, exige apertura para recibir perspectivas contrarias a las tuyas, exige presencia para observar lo que está ocurriendo realmente, más allá de tus prejuicios, más allá de tus hábitos mentales automáticos, más allá de tu ego que quiere tener siempre la razón. Y lo más peligroso de este siglo no es la ignorancia como ausencia de conocimiento, sino la ilusión de saber cuando en realidad no entiendes. Personas que leen titulares y se sienten expertos, personas que ven un vídeo y creen que ya dominaron una disciplina, personas que repiten frases populares sin haberlas vivido, sin haberlas interiorizado, sin haberlas convertido en experiencia personal. Y eso es trágico, porque bloquea el crecimiento. Si crees que ya sabes, dejas de buscar. Si crees que ya entendiste, dejas de escuchar. Si crees que ya llegaste, dejas de caminar. Y es ahí donde muere la evolución, cuando la arrogancia intelectual sabotea tu posibilidad de seguir mejorando. El aprendizaje constante no es un lujo para intelectuales, es un sistema inmunológico para tu mente. Es lo que te protege de volverte irrelevante, obsoleto, frágil. Porque el mundo no se detiene, el mercado no espera, la tecnología no retrocede, la vida no se repite. Y si tú no estás aprendiendo activamente, no solo te estás quedando atrás, estás perdiendo poder. Poder de interpretación, poder de adaptación, poder de influencia. Porque quien no aprende, no entiende. Quien no entiende, reacciona en lugar de responder. Y quien solo reacciona, es fácilmente manipulable, predecible, reemplazable. Aprender implica vivir en revisión constante. Revisar tus hábitos, tus decisiones, tus patrones emocionales, tus marcos mentales. Aprender implica preguntarte cada día, ¿esto que creo, todavía me sirve? ¿Esta forma de trabajar, de pensar, de relacionarme, sigue siendo útil o solo es cómoda? ¿Este modelo de éxito que estoy persiguiendo realmente viene de mi conciencia o fue implantado por la cultura, por la presión social, por el miedo al fracaso o al rechazo? Ese tipo de preguntas no son cómodas, pero son necesarias. Porque si no haces ese tipo de preguntas, te vuelves una víctima sofisticada, alguien que vive atrapado en sistemas que no eligió, pero que defiende porque los conoce desde siempre. El verdadero aprendizaje, además, requiere fricción. No se da en la zona de confort. No se da cuando todo va bien. Se da cuando algo no funciona y tienes que repensarlo todo. Cuando fallas estrepitosamente y en lugar de buscar culpables, buscas responsabilidad. Cuando alguien te confronta y en lugar de defenderte, eliges escuchar, integrar, ajustar. Es incómodo, pero es real. Porque el aprendizaje real incomoda. Desestructura. Desordena. Y luego, solo luego, reorganiza todo desde un nivel superior de entendimiento. Y aquí hay algo importante que entender. No se aprende por el simple hecho de vivir. No todo el que envejece se vuelve más sabio. La experiencia por sí sola no enseña nada si no se reflexiona. Puedes repetir el mismo error 10 años seguidos y seguir creyendo que estás avanzando. La experiencia no te hace maduro si no tienes la humildad de preguntarte qué deberías haber hecho diferente. La vida te ofrece las lecciones, pero tú decides si las tomas o si repites el curso una y otra vez hasta que el dolor te obligue a escuchar. Por eso, si realmente quieres estar por delante, no puedes darte el lujo de dejar de aprender. Y no me refiero solo a aprender temas técnicos, cursos, idiomas o habilidades profesionales. Me refiero a aprender sobre ti. Sobre cómo piensas. Sobre qué te detona. Sobre por qué haces lo que haces. Me refiero a convertir tu mente en un laboratorio de observación constante, donde cada día es una oportunidad para afinar tu instrumento, donde cada error es un espejo, donde cada conflicto es un mapa, donde cada conversación profunda puede expandir tu campo de conciencia si estás suficientemente presente como para captarla. Y eso requiere disciplina. Porque aprender en serio, todos los días, sin pausa, sin excusas, sin necesidad de que alguien te empuje, es un acto de compromiso brutal contigo mismo. No para impresionar a nadie. No para acumular diplomas. No para parecer más inteligente. Sino porque sabes que cada nueva capa de comprensión te da poder. Poder para decidir mejor. Poder para leer el contexto con más agudeza. Poder para construir soluciones donde antes solo veías problemas.
Poder para rediseñar tu entorno desde adentro hacia afuera. Y eso no se improvisa. Se entrena. Se gana. Se cultiva con el tiempo, con silencio, con concentración, con el tipo de curiosidad que ya no es infantil, sino sagrada. Porque cuando te conviertes en un aprendiz perpetuo, cuando la humildad ya no es un acto forzado sino un estado natural, cuando tu identidad está ligada a la evolución constante y no a una imagen fija que quieres proteger, entonces ya nadie puede detenerte. Porque puedes ser derribado, pero nunca destruido. Porque todo lo que vives lo conviertes en enseñanza. Y porque mientras los demás buscan certeza para actuar, tú aprendes actuando. Y eso, en un mundo donde el ego quiere tener siempre la última palabra, te convierte en uno de los pocos capaces de seguir creciendo, incluso cuando todo colapsa. Capítulo 12. Legado, la huella que estás dejando mientras vives. La mayoría cree que el legado es algo que se deja al morir, como si fuera una estatua que alguien construye cuando tú ya no estás, una historia que otros cuentan, una línea grabada en una lápida que dice lo que fuiste. Pero esa es una ilusión peligrosa, una forma cómoda de postergar la responsabilidad de vivir con intención. Porque el legado no se construye al final, se está construyendo ahora, en este instante, mientras respiras, mientras decides, mientras eliges que toleras y que ya no, que das y que retienes, como actúas incluso cuando nadie te está viendo. Tu legado no empieza cuando mueres. Tu legado es la consecuencia directa de cómo vives. Cada conversación que sostienes, cada palabra que pronuncias, cada mirada que das, cada proyecto que lideras o abandonas, cada decisión difícil que tomas o esquivas, cada vez que dices la verdad aunque incomode, o la escondes aunque convenga, está sumando ladrillos invisibles a la estructura de eso que algún día será llamado tu impacto. Y tú decides, consciente o no, si ese impacto será accidental o intencional, si será débil o imborrable, si será una simple anécdota o una fuerza que trasciende generaciones. El legado no está reservado para grandes figuras históricas. No tienes que inventar algo revolucionario, ni ganar un premio internacional, ni construir una empresa que cambie el mundo. El legado puede ser silencioso, pero profundo. Puede estar en cómo crías a tus hijos. En cómo lideras un equipo. En cómo escuchas a un amigo que está al borde del colapso. En cómo hablas contigo mismo cuando fallas. En cómo eliges mantenerte de pie cuando sería más fácil rendirse. Cada uno de esos actos cotidianos es una decisión moral, una afirmación de valores, una microsemilla de influencia que crece, lenta pero imparable, dentro del entorno donde vives y te mueves. Pero aquí es donde la mayoría falla, porque vive como si sus acciones no tuvieran eco. Como si su carácter no importara. Como si su forma de trabajar, amar, liderar o decidir solo tuviera impacto sobre ellos mismos. Pero no. Todo lo que haces es un modelo para alguien. Alguien que te observa. Alguien que aprende de ti. Alguien que, aunque no lo sepas, está absorbiendo tu energía, tu estándar, tu narrativa. Y eso te convierte en una figura de referencia, te guste o no. No puedes evitarlo. Solo puedes elegir si lo haces con responsabilidad o con indiferencia. Pero el impacto ocurre igual. Tu legado es lo que permanece cuando tú ya no estás en la sala. Es lo que se dice de ti cuando ya no estás para defenderte. Es la sensación que dejas cuando sales de un espacio. Es la coherencia o la hipocresía que la gente siente, aunque nunca la verbalice. Es lo que tus acciones gritan más allá de tus palabras. Y si eso no te parece importante, entonces aún no has entendido que tu vida no es solo tuya. Atraviesa a otros. Modifica a otros. Eleva o arrastra a otros. Porque nadie vive en aislamiento. Cada uno de nosotros es una onda expansiva. Y el mundo que habitamos no es más que el resultado colectivo de millones de legados personales que se cruzan, se amplifican o se anulan entre sí. Por eso, vivir como si el legado importara no es un acto de ego, es un acto de conciencia. Es entender que tus decisiones éticas, tus estándares de excelencia, tu nivel de integridad, tu forma de responder a la adversidad, no son solo para ti, son el terreno donde otros van a apoyarse cuando ya no puedan más. Es aceptar que la influencia real no se compra ni se impone, se construye con consistencia silenciosa, día tras día, sin audiencia, sin aplausos, sin atajos. Y eso no se logra diciendo yo quiero dejar una huella,
se logra preguntándote con brutal honestidad, ¿qué tipo de persona necesito ser hoy, aquí, en este momento, para que el mundo que toco sea ligeramente mejor después de que pase por él? Vivir con conciencia de legado cambia todo. Cambia la forma en que usas tu tiempo. Porque entiendes que cada minuto invertido en lo trivial es un minuto robado a lo trascendente. Cambia la forma en que hablas. Porque entiendes que cada palabra puede curar o puede herir, puede elevar o puede intoxicar. Cambia la forma en que enfrentas el fracaso. Porque ya no te defines por él, sino que lo integras como parte del relato que algún día inspirará a alguien más. Cambia tu mirada sobre el éxito. Porque ya no es acumulación vacía, sino alineación radical entre tu propósito y tu conducta diaria. Y lo más extraordinario es que, cuando vives así, dejas de tener miedo. Porque entiendes que el sentido de tu vida no está en cuanto logras, sino en cuanto sirves. No está en lo que acumulas, sino en lo que transformas. No está en cuantos te admiran, sino en cuantos se despiertan espiritualmente al verte vivir con autenticidad. Esa es la inmortalidad verdadera. No la que deja estatuas, sino la que deja conciencia encendida en los demás. Entonces la pregunta ya no es, ¿qué legado quiero dejar? La pregunta verdadera es, ¿qué tipo de persona estoy siendo cuando nadie me ve? Porque esa persona, en su crudeza, en su verdad, en su fuerza, es la que define todo lo demás. Y si eliges, a partir de hoy, vivir con esa claridad, con ese nivel de compromiso, con esa brutal responsabilidad interna, entonces no necesitas decir que estás por delante del 99%. Porque la distancia entre tú y el promedio ya no está en los números. Está en la energía. En la intención. En la disciplina. En la transformación. Y ese tipo de ventaja no puede ser medida. Solo puede ser vivida.